Hola, soy el profesor Martín Linares Chavarría, el profe 7. En esta ocasión vamos a ver sobre cómo hacer un monólogo para el complemento del área de comunicación en Aprendo en Casa, que nos deja que tienen que desarrollar un monólogo sobre el cuidado de la tierra. Primero vamos a observar un video. En este video vamos a observar cómo este personaje hace su monólogo. Vean las características, la forma de su voz, la forma del movimiento de su cuerpo y podemos copiar o también tener un ejemplo de este monólogo que fue ganador y el tema es personaje. Así no fue como pasó. Nadie puede saber cómo pasó. Nadie puede siquiera imaginar lo que pasó. El telón se cierra. Las luces se apagan. Te come el silencio. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir a juzgarme? ¿Quién eres tú para sentarte ahí sin hacer nada? La función ya se acabó, puedo decirte. Aquí ya no va a pasar nada. ¿Quién soy? Yo era la entropía de carne y hueso. Yo era Wajdi Awad y su nostalgia reflexiva. Yo era Hugo Arribillaga confeccionando una catarsis. Yo era un estudiante y me llamaba Gerardo. Solamente Gerardo. Del personaje que fui solo queda una sombra, un escenario vacío, un especial. ¿Qué fue lo que pasó? El teatro pasó. Los sectores y sus métodos, artistas, son como parásitos del aplauso, ¿no? Y todo tiene que tratarse sobre ellos. Su transformación, su entrega, su sufrimiento. ¡Esto! ¡Tú quieres ver esto! ¡Tú quieres que esto exista! Aunque sea por un momento, tú quieres que esto exista. Historias vienen y van. El mar es mi amigo. General Santana, un instante nada más, señor presidente. No me digáis tan gran traición. Digo, sé que era obvio que el discurso de Rey iba a ganar el Oscar. El teatro pasó. Los dramaturgos. Muy bien, ya hemos visto el video y hemos observado las características de este monólogo. Esta es una parte de este monólogo y vamos a tratar de ver los pasos para poder realizar el monólogo. Es por eso que nuestro aprendizaje esperado es que debemos revisar y mejorar el monólogo que habíamos realizado en la semana 7. Y debemos mejorarlo para ahora y luego lo van a significar ese monólogo, obviamente ya mejorado, ¿no? Primero vamos a ver qué es un monólogo. El monólogo es un diálogo que realiza una persona
para sí misma o para un público determinado. Y tiene las características que solo una persona habla. Este es un recurso literario que se utiliza en la poesía, el cuento, el periodismo, discurso, teatro y novelas. Vamos a ver ahora qué tipo de monólogos podemos tener. El monólogo dramático, el monólogo cómico o el interno. Cuando hablamos de monólogo dramático, es una forma de diálogo y se utiliza para quien lo quiere realizar una reflexión sobre un pensamiento, una vivencia o un sentimiento frente al público determinado. Posee gran valor psicológico y nos permite conocer más sobre la persona. No suele hacer uso de elementos que acompañan la puesta en escena. Tiene que ver con los vestuarios, el maquillaje, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el monólogo de la obra Hamlet de William Shakespeare, ¿no? Entonces, ¿cómo está desarrollado esto? El vestuario, incluso tiene una calavera aquí, una cabeza, ¿no?, que conversa con ella. Hamlet habla sobre ser o no ser. Esa es la cuestión. Entonces, el monólogo dramático puede ser sobre una novela determinada, ¿no?, que ustedes pueden elegir. En cuanto al cómico, es la que mayormente se puede observar en nuestro medio. Es lo que conocemos como realities, que hacen comedia de realities. También incluso en las plazas de nuestra ciudad se ve mucho. Se llama así porque precisamente la persona se encuentra de pie y no hace uso de accesorios. Solamente interpreta el habla sobre algún tema de manera cómica, divertida, ¿no? Entonces también pueden tomar esa opción. Y el otro es el monólogo interno. Al ser interno, este monólogo intenta mostrar la unión entre el mundo real y el mundo interior del narrador. Se da mayormente en la prosa literaria, es decir, cuentos, novelas. Es complejo y mezcla la fantasía con la realidad. Suele utilizar oraciones bastante largas y evita el uso de signos de puntuación para no quebrar la idea. Se le considera dentro del estilo libre de los monólogos. Hay unos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar nuestro monólogo, como el tono de voz. El tono que se va a utilizar para decir algo va a ser el reflejo de una emoción o un sentimiento. Puede ser un tono más agudo o más grave, según lo que queramos expresar. En el monólogo, para el cuidado de la tierra, ¿qué tono utilizarías? ¿Te imaginas cómo nos hablaría la tierra si pudieras pedirnos que la cuidemos? Nuestro personaje puede ser la tierra, o una planta, o algo. Si el personaje del monólogo fuese un ser humano que pide perdón a la tierra, ¿qué tono lo utilizaría? Entonces, el tono de voz va a depender mucho del personaje que elijas. Luego viene el ritmo. En el ritmo puede ser rápido,
puede ser lento, puede ser como muy monótono o algo expresivo. En algunas ocasiones va a depender de cuánto conozcamos el tema y el léxico que utilicemos. El ritmo o velocidad nos indica la emoción que sentimos en ese momento. Por ejemplo, si el monólogo fuese sobre los animales en peligro de extinción, ¿qué ritmo de voz utilizarían los animales? O si el monólogo fuera como el COVID-19, ¿con qué ritmo de voz le pediríamos a la gente que se mantenga en sus casas? Y el otro elemento es el volumen o la intensidad. Esta característica es importante porque nos ayuda a darle énfasis al mensaje que estamos emitiendo en ese momento del monólogo. No es lo mismo susurrar un "cuídame, por favor", que gritarlo enérgicamente, decirlo muy alto o muy bajo. El primero es un pedido con dulzura, si lo decimos susurrándolo. Y si lo decimos enérgicamente es una imposición enfática. Entonces, estos elementos ayudarán bastante a nuestro monólogo. Estos elementos son elementos paraverbales. Hay otros elementos, como los elementos no verbales, como el kinésico, el proxémico, el icónico y el musical. Son elementos importantes dentro del monólogo. Entonces, el kinésico es el uso de gestos faciales, las mímicas y movimientos corporales dentro de la comunicación. Si estoy alegre, pondré la cara de alegre. Si estoy triste, pondré la cara de triste. Si quiero expresar una emoción fuerte, pondré la cara de emoción, ¿no? Te voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que el personaje del monólogo que presentarán es un árbol. Este describe lo duro y difícil que es haber visto que talen a toda su familia y cuando lo hace toca su corazón o se coge la cabeza eso se llama en la comunicación kinésico, descriptivo, ¿no? Porque se está tocando la cabeza, se está tocando su corazón, etc. Porque describe el dolor a través de una acción con el movimiento de sus gestos. Por asimismo, el árbol contará que llegó un día en que ya nadie talaba los árboles y muestra una sonrisa. Y el rostro de la persona que está haciendo el monólogo hará una sonrisa, ¿no? En el otro elemento proxémico, vemos que tiene que ver con la posición del cuerpo en un espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, alejarse o acercarse más al público también tiene mucho que decir esos gestos. Si quiero que ellos sientan confianza y transmitirles de manera más máxima los sentimientos del personaje, entonces me voy a acercar. Pero si mi intención es demostrarle miedo, desconfianza, podría optar por alejarme. Ello depende de lo que quiera lograr con el monólogo. En el elemento icónico ya tiene que ver con la representación de un objeto a través de una imagen, un cuadro, los colores, ¿no? Por ejemplo, si el monólogo hablamos sobre la muerte, podríamos utilizar una ropa de color negro que haga pensar que se trata de un estado de luto, pues es precisamente el uso de ese color que inmediatamente nos llega a pensar que estamos en una situación triste.
En caso quisiéramos mostrar un mensaje de esperanza, podríamos utilizar el fondo de una tela con colores claros, ¿no? Y así mostrar el monólogo de manera icónica. Y el otro elemento es el musical. La música es una manifestación no verbal. Entonces, cuando hablamos de música nos estamos refiriendo directamente a la melodía en el fondo que va yendo tu monólogo, que no necesariamente tiene que ir acompañada de la letra. Si durante el monólogo se dan situaciones de tristeza, entonces puedo utilizar una melodía triste para envolver al público dentro de la experiencia que se transmite. Entonces, si en el monólogo es algo alegre, pondré una música alegre, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los pasos para hacer el monólogo. Tenemos un primer paso. Se piensa en un tema determinado. En este caso ya tenemos el tema sobre el cuidado de la tierra. Nuestro segundo paso es pensar en el tipo de personaje que quiere ser y crearlo, ¿no? Entonces es muy importante que tú eres el personaje, no hay otro más personajes. Tú eres la persona que está ahí. Si vas a ser el árbol, tienes que sentirte como árbol. Si vas a ser la tierra, tienes que sentirte como tierra y crear tu personaje. Entonces, luego de ello, que has pensado en el tipo de personaje, vas a crear el perfil de tu personaje. Entonces, debes crear los rasgos que tendrá ese personaje, ¿no? En qué momento se va a presentar y en qué momento se va a poner triste o alegre, ¿no? Es muy importante buscar referencias, ¿no? Es importante que te guíes por el trabajo de otros, ¿no? Mira otros monólogos para que puedas ir copiándote y mejorando lo que van haciendo, igual como en el ejemplo que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy repitiendo, comienza la estructura del guión. Entonces es muy importante hacer un buen monólogo. Si quieres hacer un buen monólogo, tienes que hacer un buen guión. Y para ello, ¿no? Tienes que tener algunas cosas en cuenta. Entonces debes, bueno, en primer lugar, centrarte en el tema que quieres desarrollar, la idea que quieres transmitir, ¿no? Nombrar a los personajes que se requiere en ese momento. Primero lo que debes saber de qué quieres hablar y partir de allí. Comienza tomando una parte del pasado de tu personaje y creas una escena de ese personaje a partir del tema propuesto, en este caso sobre el cuidado de la tierra, ¿no? Debes desarrollar el resto de la historia que vas a querer contar con tu monólogo. Entonces, es muy importante dentro de tu guía que vas a ir manifestando en tu planificación, también puedes hacer alusión al público, decirle, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan, no? Entonces, el texto del monólogo se intercalan entre paréntesis y eso es muy importante, ¿no? Cuando escribas tu monólogo, pones en paréntesis los gestos, los elementos que acabamos de ver hace un momento para que esté en una relación, ¿no? Por ejemplo, Harpagón, ¿no? Está en paréntesis gritando desde el jardín y sin sombrero, ¿no? Al ladrón, ¿no es cierto? Entonces, pero va a ir gritando, va a ir sin sombrero y va a ir gritando, ¿no? Y más adelante, y así mismo, agarrándose el brazo. ¿Te das cuenta? Aquí ya están dando las indicaciones de cómo vas a ir marcando tu monólogo. Entonces, es bueno también dirigirse al público, ¿no? Luego de que hayas hecho tu estructura de tu guión, no lo presentes
en ese momento. Tienes que ensayarlo, ¿no? Tienes que ensayar el monólogo. Entonces puedes ensayar 1 o 2 veces, puedes ir grabándote con tu celular y ver los errores que vas teniendo, ¿no? O de repente delante del espejo vas preparando también el ambiente, etcétera. Entonces, luego que estás seguro que ya ensayaste lo suficiente, puedes hacer el monólogo. Luego, muy importante, es la evaluación. No envíes antes si no realizaste la evaluación del monólogo. Entonces, aquí tienes una lista de cotejo que puedes utilizar para ver durante la escenificación que realices, ¿no? Aquí está el primero. Mi caracterización fue adecuada en cuanto a vestuario. Hablé fuerte y claro y utilicé la entonación adecuada. El movimiento corporal y los gestos apoyaron totalmente la intención de lo que decía durante el monólogo. Demostré dominio del texto en su totalidad. No olvidé el texto. Evidencié coherencia en la presentación durante todo el contenido del monólogo. Hice uso de conectores como elementos de cohesión. El léxico o vocabulario fue adecuado para el público oyente. Entonces, una vez que ya hiciste tu lista de cotejo, te has evaluado, entonces ya podrás enviar tu trabajo. Es muy importante no olvidar el ritmo de tu monólogo. Muchas gracias. Entonces, ya sabes, puedes escribirme a mi correo o al WhatsApp o también suscribirte en mi página de YouTube. Muchas gracias.